¿Alguna vez escucharon de los experimentos de guerra bacterial que realizó el gobierno de Reino Unido sobre su propia población civil? Bueno, yo tampoco había escuchado de ellos hasta que investigué el tema de este video. Es un gran error pensar que los creyentes de teorías de conspiración son tontos o son personas sin capacidad de razonamiento, porque en realidad, cuando miramos al supuesto lado contrario, cuando miramos a aquellos que creen las teorías más aceptadas por la comunidad científica, también vemos que en muchas ocasiones no pueden explicar la ciencia ni los conceptos más relevantes detrás de estas teorías. Creo que el verdadero asunto que hace que la gente crea o no crea en la ciencia pues no se trata tanto de si de verdad comprenden cosas como el método científico o no. Creo que más bien se trata de la confianza. Sí, la confianza en las autoridades que respaldan y publican los datos y las teorías. O bueno, por lo menos los repiten en la televisión. Creo que no es secreto que la clase política del mundo no cuenta con la confianza de sus pueblos. Tampoco vendría siendo un secreto que la comunidad científica está bastante aislada de la sociedad, ya que, a no ser que tengan alguna aparición en algún noticiero o en algún programa de variedades, la gran mayoría de las personas están profundamente alejadas de lo que es la ciencia y de quienes la hacen. Por esto, es lógico que en un mundo cada vez más desconfiado, en un mundo cada vez más difícil de entender, donde todo ha sido reducido a imágenes, a espectáculos, a cosas sencillas, los políticos tengan muy claro que lograrán conseguir más apoyo para sus políticas invocando sentimientos y mitos a que se invocan hechos, datos y estudios científicos. Es que tan solo hace falta pensar en cuántos discursos políticos de la actualidad incluyen, aunque sea un mínimo dato científico o algún concepto teórico de la realidad, para justificar una política, para justificar una decisión. La teoría de las estelas químicas o los chemtrails, como la teoría de que nos van a implantar chips en los brazos para que nos puedan rastrear y controlar, son dos teorías de conspiración un tanto especiales, pues a diferencia de las otras tantas que han ido y han venido, estas simplemente permanecen y no se van. Sí, a pesar de que ahora mismo pues sería bastante ilógico, por no decir tonto, meternos chips en los brazos, cuando ya voluntariamente la gran mayoría de las personas cargan un dispositivo llamado celular o móvil, uno que no comprenden realmente qué lleva dentro, que es por mucho más complejo y más completo de lo que podría ser cualquier chip que nos metieran en vena. Y bueno, ya por el lado de la teoría de las estelas químicas del chemtrail, la idea que se divulga en redes sociales, o mejor dicho, las ideas, es que las estelas que dejan los aviones en realidad no son vapor de agua condensada, sino en realidad son químicos, patógenos o ambos al mismo tiempo, que son dispersados por corporaciones, gobiernos u otras organizaciones secretas, con todo tipo de fines. Sí, las teorías del chemtrail en realidad no todas apuntan a los mismos lugares. Hay muchas diferentes versiones que consideran que estas estelas sirven para cada cosa diferente. Por ejemplo, algunos defienden que las estelas son para suministrar vacunas, otros más que son para suministrar COVID, todo lo contrario. Otros que son para controlar la mente de la gente, algunos más que para disminuir la población, e incluso algunos más defienden que la razón de que el clima esté como está es por los chemtrails. En otras palabras, pues sí, es una teoría que por todas estas variaciones y contradicciones incluso, pues para muchos suena fácil, bastante fácil de refutar, pero que al investigarla, pues te encuentras con datos un tanto inquietantes, datos que tal vez le dan sentido a por qué es una teoría que simplemente pues no desaparece y que tiene una base bastante estable de seguidores. Entre 1940 y 1972, el gobierno del Reino Unido condujo una serie de experimentos destinados a comprender y prepararse para un posible ataque de la Unión Soviética. Uno en el que no usaran las armas convencionales, sino uno en el que utilizaran métodos encubiertos para dispersar químicos nocivos y patógenos peligrosos. De este modo, para lograr este cometido, utilizaron barcos, utilizaron aviones para liberar sobre su propia población tanto bacterias como metales pesados, tales como el cadmio, un elemento que años después de esos experimentos terminaría siendo considerado como una posible causa de cáncer de pulmón en seres humanos. De este modo, se hicieron más de 100 experimentos en donde no solo se puso a prueba lo de dispersar sustancias y patógenos en el aire, sino incluso hasta intentar utilizar insectos como transporte de patógenos nocivos. De este modo, Reino Unido puso a prueba lo que ya les decía, el cómo podrían atacarla de modos sutiles y nada convencionales.
Al final, fue solo hasta que esta información se desclasificó y por tanto llegó al público que empezaron a surgir quejas y reclamos por problemas de salud que presuntamente ocurrieron durante las fechas en las que se efectuaron los experimentos, por lo que no está muy claro si los reclamos de enfermedades en niños y otros problemas más sí tienen algo que ver con estos experimentos, o simplemente fueron desafortunadas coincidencias. Me imagino que para este punto se estarán preguntando, ¿entonces ya está? ¿Es real que se puede dañar a grandes poblaciones sin que se puedan dar cuenta desde barcos y aviones? ¿Sería posible realmente esto de los chemtrails? Bueno, la verdad es que no es sencillo responder esta pregunta si no hablamos antes de la Operación Spray Marino del gobierno de los Estados Unidos, misma que en 1950 en la bahía de San Francisco dispersó el patógeno Serratia marascensens, un experimento que sí, como se estarán imaginando, terminó por causar el primer brote infeccioso conocido de esa bacteria, y del cual sabemos gracias a un hospital universitario que detectó y registró todos los casos del brote, los cuales pues apenas eran más de una decena. Antes de continuar, hay que decirlo. Como tal, según los propios documentos de estos experimentos, estos no tenían la intención de dañar a la población civil de sus países. Lo que ellos sabían es que las sustancias y los patógenos que estaban utilizando podían generar pequeños problemas, pero nada más. Pues al final, la única intención que tenían con los experimentos era el de probar si esos métodos de ataque a población civil pues eran factibles, mas no de verdad utilizarlos, mas no de verdad ver qué tan destructivos podían llegar a ser. Desgraciadamente, a pesar de eso, varias fuentes apoyan a que sí que hubo consecuencias no precisamente pequeñas para algunas personas que, sin saberlo, fueron conejillos de India de un gran experimento. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, ¿sí es factible todo este tema de los chemtrails? Disculpen que responda con otra pregunta, pero ¿recuerdan al Roundup? Un pesticida que, aunque no ha terminado de ser relacionado al cáncer, ha provocado que Bayer, la dueña de Monsanto, pague $11,000 millones a quienes le demandaron por problemas de salud presuntamente conectados a su exposición. De igual manera, ¿sabían que cada año mueren más de 7 millones de personas por problemas derivados de la contaminación del aire? Y que esta misma contaminación pues sí que tiene efectos y consecuencias tanto en niños como en adultos. Lo que trato de decir es que si el gobierno quisiera enfermarnos a todos nosotros porque se le botó un tornillo o porque ya no quiere nuestros impuestos, no necesitarían hacerlo de forma encubierta. Porque tal vez la gran mayoría de la gente no confía en los gobiernos, pero no pasa lo mismo con las corporaciones, las grandes empresas y hasta con los millonarios. Es decir, esos 7 millones de fallecimientos por contaminación del aire podrían ser disminuidos si tan solo hubiera más apoyo al transporte público, así como diversas políticas medioambientales. Pero la verdad es que es bastante difícil que esto llegue a pasar, debido a la gran importancia de la industria automotriz, ya que por ejemplo, Estados Unidos está construido por y para sus autos. Hablamos de calles y urbanizaciones que castigan al que sale a caminar y premian al que conduce, a pesar de que todo eso no soluciona, sino que solo empeora los problemas de tráfico y claramente termina por generar más contaminación que se queda en los lugares donde vivimos. Contaminación que, como ya vimos, de forma bastante comprobada, ya está provocando las cosas que según provocan los chemtrails. Otro argumento importante es que estas hipotéticas armas no han sido usadas en ningún conflicto bélico. Es decir, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos estuvo tan desesperado que utilizó todo tipo de estrategias, entre ellas utilizar un defoliante, o sea, una cosa que exterminaba la vegetación. Uno llamado Agente Naranja, en vez de recurrir a sus chemtrails, ¿no? Que deberían de haberle podido ganar la guerra con todas estas capacidades para controlar la mente o para enfermar a las personas. Y aún así, hay que decirlo, lo que causó el Agente Naranja es por mucho más brutal de lo que cualquier teoría del chemtrail propone. Y por lo mismo, esto no pudo ser mantenido en secreto de ninguna manera. Y es que si en 1950 un hospital universitario se dio cuenta de que algo raro pasaba, con la tecnología actual no sería precisamente difícil que una universidad o alguien con el equipo adecuado detectara pues que el aire está repleto de una sustancia que no debería de estar ahí. O bueno, por el otro lado, en hospitales y demás lugares, pues de repente veríamos reportes de enfermedades y problemas que aparecieron de forma normal. Es decir, que comprobar la teoría de los chemtrails sería tan sencillo como eso, tomar muestras de aire cuando uno vea una estela. Y listo, verificar todos los terribles compuestos que aparecen en la muestra de aire que revisemos en el laboratorio. Y ya, algo que si de verdad se hiciera, dejaría boca abierto a quien sea que lo intentara.
sobre todo si lo intentara en ciudades o en polígonos industriales, pues terminaría viendo que sí, que parece que hay sustancias nocivas para la salud en el aire, pero que no provienen de la estela dejada por algún avión, sino de fábricas, de nuestros propios automóviles, o bueno, en algunos casos, dependiera de dónde lo tomara, hasta de nuestros cigarros. No lo sé, pero para mí es bastante raro mirar tan arriba en el cielo y pensar en químicos desconocidos cuando, si miras un poquito más abajo, la contaminación de todos los días es un asunto pues bastante importante por sí mismo. Solo que con el tema de la contaminación no es necesario que exista un gran plan, una gran conspiración para que esto pase. No, tan solo basta con que exista la posibilidad de hacer mucho dinero para que nuestro ambiente se llene de todo tipo de sustancias que no son precisamente sanas. Una de las cosas más nefastas de nuestra psicología es que a veces solo nos fijamos en lo extraordinario, solo nos fijamos en aquello que llama mucho la atención, en lo espectacular, y no tanto en lo que vemos todos los días, en eso que ya está causando efectos. Sin embargo, al final no voy a terminar este video diciendo que debemos de creer en las visiones oficiales y ya. Pues la verdad es que los diversos gobiernos del mundo, pues no es como que tengan un historial de siempre hacer lo correcto y no guardar secretos de ninguna manera. Sin embargo, a pesar de eso, siempre tenemos que revisar la información y la lógica de nuestras creencias, porque si terminamos creyendo en todo lo que diga esa persona, ese grupo contrario a la autoridad de la cual desconfiamos, al final pues terminamos en lo mismo. Terminamos siendo tan ignorantes e irracionales como aquellos que creen en todo lo que dice la autoridad en la que confían. Cada hecho debe de revisarse por separado y tomando en cuenta que creemos o no creemos, no siempre por razones netamente frías y bien calculadas, sino a veces por razones muy emocionales. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que escucharon a un político utilizar datos científicos y todas esas cosas para inspirar apoyo hacia su persona? Muchas gracias por haber visto este video. Sin más por el momento, se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil, porque nadie tiene todas las respuestas.